Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García. Actualmente, el campo de Dalías es conocido en todo el mundo por su casi infinito mar de invernaderos, pero no siempre fue así. La comarca del Poniente almeriense hace tan solo 2 siglos era completamente diferente, tan diferente que apenas estaba habitada. Vamos a viajar en el tiempo algo más de 200 años atrás para ir conociendo en detalle cómo era el campo de Dalías durante el siglo XIX, antes de que se inventara siquiera la máquina de vapor. ¿Qué aspecto tenía la comarca del Poniente en aquella época? ¿Había pueblos como ahora? ¿Quién vivía en el campo de Dalías 200 años antes de que llegaran los colonos de la Alpujarra a trabajar sus lotes de tierra? Gracias a los periódicos de hace más de 2 siglos y a los relatos escritos por los viajeros, podemos reconstruir con bastante acierto cómo era esa extensa lengua de tierra ubicada entre el Cañarete y Adra. Lo primero que hay que saber es que el siglo XIX comenzó para el campo de Dalías de la peor forma posible. Ocurrió uno de los mayores terremotos que se recuerdan en la historia de España, un terremoto que se saldó con miles de fallecidos. Ocurrió el 25 de agosto de 1804. Un terremoto de intensidad 9 derribó la mayoría de las casas de los principales núcleos habitados de la zona, que entonces eran solo Berja, Dalías, Adra y Roquetas. El terremoto también afectó seriamente a Almería capital y a toda la Alpujarra. Se destruyeron molinos, acequias, hornos de cocer pan y las cosechas que se guardaban en los graneros de las típicas casas alpujarreñas quedaron enterradas en la mayoría de los casos. En aquella época, la gran parte de los habitantes de los escasos pueblos que había en la zona eran humildes agricultores de subsistencia, descendientes directos de las familias que repoblaron toda la zona después de la expulsión de los moriscos allá en el siglo XVI. El campo de Dalías aún era una zona prácticamente deshabitada, incomunicada y estéril por la falta de lluvias. Hay que entender que los daños causados por el terremoto de 1804 obligaron a la reconstrucción de la mayoría de viviendas y monumentos en todos los pueblos afectados. Por tanto, es muy difícil hoy en día encontrar en algún pueblo de la zona construcciones anteriores a 1804, el año del terremoto. Para que se hagan una idea, ese terremoto fue capaz de tirar abajo la iglesia de Berja y la ermita de Nuestra Señora de Gádor. En Adra, el terremoto hizo volcar los recipientes de barro donde se guardaba el azúcar que se producía en los ingenios, dejándola completamente inservible. La torre fortificada con cañones de Valerma sufrió también graves daños, igual que la torre de Alamilla en Balanegra, igual que los baños de la Reina en Celín. El Correo de Sevilla, pocos días después del terremoto, publica una carta del párroco de Híjar que cuenta lo siguiente: padres sin hijos, mujeres sin maridos y otros con las piernas, brazos y cabezas rotas, las provisiones enterradas bajo las ruinas, los molinos sin uso y las gentes muertas de espanto, dolor y hambre. Berja, Dalías y Roquetas puede decirse que existen entre un montón de ruinas, de cadáveres, de pestilencia y del mayor horror. Entre las mayores rarezas de este fenómeno hallamos que las fuentes de las que se surten Berja y Dalías, que tienen su origen en la misma Sierra de Gádor, todas han tomado tal aumento que sale el doble de agua de la que tenían, y el día del terremoto toda la arrojaron encenagada y turbia. En 1804, Roquetas era un pequeño núcleo originado alrededor del castillo de Santa Ana, que se acababa de independizar de Vícar y que tenía una población de unos 2.000 habitantes. El castillo sufrió graves destrozos y también las edificaciones de las Reales Salinas. De Roquetas a Almería había un camino infernal que se recorría andando en 5 horas y que incluía muchas subidas y bajadas en un continuo zigzag para cruzar los innumerables barrancos de lo que hoy conocemos como el Cañarete. En aquel año de 1804, Berja era descrita como una de las villas más hermosas de España, con una frondosa vega, abundante de aceite, seda y otros frutos. Dalías era una villa de 3.300 vecinos labradores, con una vega abundantísima en aceite, vino
y otros frutos, y un dilatado campo que lindaba con el mar. Es fácil imaginar la confusión y la pillería después del gran terremoto. La mayoría de la población tuvo que vivir temporalmente por espacio de meses en chozas provisionales hasta que pudieron reconstruir su casa. Los de más influencia, como el alcalde mayor de Berja y Dalías, aprovechó los escombros y las puertas de la destrozada cárcel de Berja para construirse una casa nueva, mientras que el resto del vecindario no tenía ni un techo bajo el que refugiarse. Hay que entender finalmente que la reconstrucción tras el terremoto de 1804 fue la que decidió la distribución urbanística que conocemos hoy en estos pueblos. Fue la que decidió que se formaran los actuales barrios y la que condenó para siempre a la desaparición a otros que fue imposible recuperar. Desde Roquetas a Adra, Dalías o Berja, la comarca estaba prácticamente despoblada. Aún tendrían que pasar muchos años para que el campo de Dalías fuera objeto de interés económico. Hasta la semana que viene. Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García.